Muy buenas tardes a estas alturas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el honor de poder participar en las primeras jornadas chilenas de Derecho Antártico. Considerando además que soy el único chileno que está haciendo una exposición, es un gran honor. Estas actividades o esta revisión de las actividades que realicé parten de un artículo que escribí hace un par de años atrás, que constituye o que hizo la revisión de el que constituye un hito histórico en la protección del medio ambiente antártico. Se trata del caso Worley House, del que los profesores Ferrada y Shibata ya me han escuchado hablar alguna vez. No se preocupen, no voy a repetir todo completo. En que dos nacionales franceses ingresaron a la cabaña Worley House, la que se encuentra bajo protección internacional a través del Protocolo de Madrid, y provocaron daños en la cabaña. Una corte francesa, basándose en la nacionalidad de las personas que habían sido sindicadas como los perpetradores de estos daños, sumado a que los medios por los que llegaron a Antártica fueron yates que navegaban bajo la bandera francesa, fue una corte francesa la que condenó este caso, aplicándole finalmente una multa de 10.000 euros. Y bien, eso fue informado finalmente por las partes a la reunión consultiva del Tratado Antártico. Como digo, es relativamente fácil encontrarlo porque se utiliza la publicidad de este hito del primer caso juzgado y el primer caso condenado en la protección del Tratado Antártico. Sin embargo, pensando en qué podría decir hoy, me acordé por supuesto de este caso y dije, ¿será el único caso? Poco probable. Por supuesto, por una parte podemos pensar en la protección de los sitios o monumentos históricos. Algo más he dicho al respecto también. Entonces se me ocurrió ver el otro aspecto, el tema de los privados, el tema de los yates llegando a Antártica. Y especialmente aquellas personas que llegan sin autorización a Antártica y que, por lo demás, pueden provocar daños similares al medio ambiente antártico, ya sea en construcciones protegidas o efectivamente provocando un daño a lo que quizás de forma más coloquial uno se imagina como medio ambiente antártico. Entonces, haciendo una revisión de la base de datos que maneja la Secretaría del Tratado Antártico, que es lo que mencionaba recién el profesor Shibata, en este espíritu de lograr transparencia, se encuentra una serie de informes de diversas partes al Tratado Antártico. Hay un par que se repiten, ya van a ver cuáles son, en que dan cuenta de accesos, al menos 3 distintos, y podría discutirse si es un cuarto, de yates privados que han llegado a Antártica sin autorización y que trae varios riesgos asociados. Vamos a ver. Como pueden ver, en el año 2011 hubo una primera notificación. Esto por lo demás fue después de los hechos que fueron condenados por Francia. Francia condenó los hechos en el año 2014, pero los hechos se produjeron en el año 2010. Esto fue un año después. En el año 2011, Noruega y Nueva Zelanda informaron al sistema del Tratado Antártico que el yate Berserk, en una expedición que iba a durar 2 años, y en una expedición que tenía el nombre de Wild Vikings, es por eso el Berserk es una figura dentro de la mitología nórdica en relación con los vikingos, había llegado a la Antártica bajo la organización de un ciudadano noruego y en un yate
que enarbolaba la bandera del mismo país. La autoridad competente noruega tenía cierta información de la posible llegada de este yate, sin perjuicio de que en ningún momento la organización de la expedición había tomado contacto con ellos. Simplemente se habían enterado por medios de prensa y por operadores antárticos extranjeros que les habían compartido la información. Ante esto, la autoridad competente noruega había intentado tomar contacto con la organización de esta expedición, especialmente para darles a conocer algo que probablemente ya conocían, que es que debían someter las actividades a evaluación de impacto ambiental y obtener autorización de parte del Estado cuya legislación resulta aplicable en relación con la protección del medio ambiente antártico, en este caso Noruega, por tratarse de un nacional noruego el organizador. La autoridad competente nunca recibió una respuesta por parte de la organización de esta expedición y a continuación se supo que la expedición iba a zarpar con dirección antártica desde el territorio neozelandés, desde Christchurch. Y en consecuencia, el Estado neozelandés se puso en contacto también con la organización de la expedición, o intentó tomar contacto, puesto que, de acuerdo a la legislación neozelandesa, en este caso estamos hablando de legislación nacional, que se deriva de la internacional. La legislación neozelandesa resultaba aplicable puesto que era el estado de zarpe. Y ellos tampoco recibieron respuesta por parte de la organización de la expedición. A inicios del año 2011, entonces, se tuvo noticia del arribo del Berserk a McMurdo, donde se encuentran instalaciones estadounidenses. Hubo una partida que descendió a tierra con vehículos motorizados, y aquí viene una cuestión que uno dice, aquí tenemos un problema medioambiental. Los técnicos de la base McMurdo reportaron que había una filtración de combustible en uno de los vehículos. Y sin embargo, eso no fue atendido, simplemente ellos partieron y siguieron en dirección hacia el polo. El gran problema, imagínense, un problema más grande que el de la filtración de combustible. El gran problema fue que al no haber gestionado con autoridades competentes el viaje a Antártica, tampoco se gestionaron los trámites necesarios para activar los mecanismos de búsqueda y rescate del SAR. Y eso llevó a que cuando la embarcación Berserk se vio enfrentada a un frente de mal tiempo, la embarcación pereció, a pesar de que se les avisó que tenían que abandonar el lugar, y los 3 miembros de la tripulación que habían permanecido a bordo de la nave desaparecieron, puesto que los operativos de búsqueda y rescate no alcanzaron a actuar a tiempo. El gobierno neozelandés informó al sistema de tratado antártico que habían iniciado investigaciones en cuanto a esto, pero que no tenían en un momento de la información una solución jurídica al respecto. Y mientras tanto, en el año 2012, Noruega informó que habían recibido por parte del mismo operador la información de que pretendía ir nuevamente la temporada 2012 a Antártica con el objeto de realizar una búsqueda, de realizar un memorial por la tripulación perdida y con la posibilidad además de pasar el invierno en Antártica. Pero todavía no tenían claro cuál iba a ser la legislación aplicable. Me encantan los relojes cucú, pero ¿dónde está? Porque me distraigo un poco. Entonces, no estaba claro cuál iba a ser la legislación aplicable. Noruega informó nuevamente esta situación al sistema de tratado antártico, y cuando el operador llegó al territorio de Nueva Zelanda, fue entrevistado por parte de un oficial neozelandés, puesto que había incumplido ciertas normas de inmigración en años anteriores, y ante la pregunta de si pretendía viajar hacia Antártica, él dijo:
No, de hecho no he comprado un yate que me permita viajar a Antártica. Pero informaciones posteriores permitieron constatar que sí había conseguido un yate, el Nilaya, al que en algún momento se volvió a conocer como Berserk. Este Nilaya Berserk salió de un puerto neozelandés, entró a aguas internacionales incumpliendo la normativa neozelandesa que le impide salir del territorio marítimo neozelandés sin pasar por aduana. Hay otro incumplimiento más. Y finalmente, un nuevo incumplimiento a las normas ambientales del sistema del Tratado Antártico cuando llegó nuevamente a McMurdo. Afortunadamente en este momento no hubo que lamentar pérdida de vidas humanas, pero sí el yate tuvo un desperfecto y tuvo que ser reparado en la base ucraniana Vernadsky. A estas alturas el gobierno noruego y neozelandés habían informado ya acerca de el historial de incumplimientos de este ciudadano noruego. Principalmente, y vamos a ver después una foto de por qué fueron estos los países involucrados, Chile y Argentina recibieron información acerca de este yate, de esta expedición, particularmente informando el nombre del yate, el historial de incumplimiento de parte del operador y la información de que aparentemente esta nave estaba viajando sin una bandera de registro. Por lo tanto, ahí entramos a ámbitos de incumplimiento del derecho internacional del mar. La nave llegó finalmente al puerto chileno de Puerto Williams, donde la tripulación se negó a someterse a trámites de inmigración y no pudieron dar prueba fehaciente del dominio, del nombre y de la bandera de registro de la nave. Finalmente, la tripulación se sometió a trámites de inmigración y se permitió que la nave abandonara el puerto luego de que el gobernador de la provincia rusa de Kamchatka notificara que el yate había sido registrado en Rusia 15 días antes de que saliera. Es decir, cuando pasaron por Vernadsky, de acuerdo a la información que aparece en la base de datos, aparentemente ahí solicitaron el registro en Rusia. Un siguiente caso es en el año 2014-2015, el yate Saga de Faubourg. Se trata de un yate que hasta el año anterior había navegado a Antártica con autorización otorgado por parte de la autoridad competente alemana. El dueño de esta nave era un ciudadano holandés, pero residente por mucho tiempo en Alemania, lo que hacía aplicable la legislación alemana. Sin embargo, puesto que esta persona había perdido el estatus de residente en Alemania, en 2014 Alemania le informó que no podía solicitar la autorización ni someter a evaluación de impacto ambiental la actividad ante la autoridad competente alemana. Entonces le recomendaron que, vista su nacionalidad, aplicara en Holanda, o teniendo en cuenta que en los años anteriores había salido de Argentina, presentar la solicitud a Argentina. Y eficientes como son los alemanes, informaron a estos otros estados que era posible que llegaran a solicitud. Sin embargo, la solicitud nunca llegó. En 2015, en enero de 2015, la autoridad competente alemana y la autoridad competente rusa recibieron por parte de la IATO, es decir, esta organización que agrupa a los operadores turísticos antárticos, recibieron la consulta acerca de si es que habían autorizado a esta embarcación llegar a realizar actividades al área del Tratado Antártico. ¿Por qué Rusia? Porque resulta que había una serie de buzos de la Sociedad Rusa de Geografía realizando prácticas. Entonces querían ver si es que Rusia había autorizado esta actividad. Finalmente se pudo determinar que ninguno de los estados que hubiesen resultado relevantes, es decir, Argentina, Alemania, Holanda o Rusia, habían emitido autorización alguna.
A diferencia de las ocasiones anteriores, afortunadamente no hubo reportes de daños provocados al medio ambiente antártico, pero sí se logra concluir que la organización de esta expedición conocía la normativa aplicable, sabía que debía someter la actividad a una evaluación de impacto ambiental, sabía que solo podía acceder a diversas áreas con autorización y solo se puede concluir que conscientemente omitió. Es decir, no fue una actuación negligente. No me atrevo a decir aún que fue dolosa porque sabemos que en derecho penal el dolo no se puede presumir, pero por lo menos es difícilmente afirmable que fue negligente. Y por último, de los casos que logré encontrar en el 2014, pueden ver que aquí hay un patrón. Nuevamente Nueva Zelanda y Alemania informan acerca de un incumplimiento. Se trata del SB Infinity, que era comandada por un ciudadano alemán. Y en este caso se informa una actualización de un hecho que había ocurrido el año anterior, en que manifiestan su preocupación acerca de otra nave que ha navegado hacia Antártica sin autorización y sin haber presentado una evaluación de impacto ambiental, y que además en este caso, como había ocurrido en el caso de Francia en 2010, se había ingresado a una zona antártica especialmente administrada sin autorización, y hay prueba circunstancial de que habían provocado daño a un sitio o monumento histórico. Otras transgresiones no han podido ser probadas. Estas partes presentan en su análisis una conclusión en que dan cuenta de la dificultad que se presenta para perseguir estos hechos, debido a que las personas acusadas no se encuentran en un estado, en el territorio de un estado que pueda resultar competente para hacer una persecución, ya sea administrativa o penal. Por ello, en este momento, solo Alemania se considera competente para perseguir a su nacional, que era la persona que navegaba el yate, por el hecho de haber accedido a una zona antártica especialmente administrada. Este recuento de casos no ha llevado aún a una conclusión fundada en cuanto a qué es lo que se debe hacer, pero sí permite hacer un planteamiento de problemas. Podríamos presentarlo como una posible hipótesis, ya sea para un trabajo que haga yo, o si alguien quiere aprovecharse y llevarse a la hipótesis, también puede ser, para hacer un trabajo con el profesor Ferrada el año que venga, o el semestre que venga. Por una parte, plantea el problema de que ya son al menos 3, si no 4 casos en menos de una década que presentan la presencia, valga la redundancia, de yates privados, es decir, actividades no estatales no autorizadas en Antártica. Se presenta también más de un caso en que solo se puede concluir que las personas involucradas estaban en conocimiento de la falta en la que estaban incurriendo. También se hace presente que muchas de estas transgresiones, por no decir todas, incluyen otros riesgos o al menos otras transgresiones a la normativa de protección medioambiental antártica, como es, por ejemplo, el ingreso a zonas especialmente protegidas, la falta de coordinación o de reparación de máquinas, por ejemplo, que llevan a daños medioambientales, o incluso el peligro para la vida humana, como fue el primer caso que expuse de Noruega. Y si nos fijamos en el mapa, por eso lo puse acá, hay ciertas cosas que se repiten. En primer lugar, el estado de Sarpe, Nueva Zelanda, se repite. Pero por otra parte, si ustedes se fijaron, mencioné que en el caso que había juzgado Francia, Chile, ¿lo mencioné o no? Ahora no me acuerdo. No lo mencioné. Dato extra.
Como defensa del juicio que se llevó en Francia, las personas condenadas habían mencionado que habían recibido una autorización de parte de Chile al momento de zarpar hacia Antártica. Y en el caso, si recuerdo bien el caso de Foadak, ellos habían recalado, no, perdón, fue en el segundo caso de Berset, habían recalado en Chile. Es decir, Chile, por su cercanía, en particular el puerto de Puerto Williams, muchas veces se ve de alguna forma involucrado en estos casos de transgresión a la normativa medioambiental antártica. Por lo tanto, se plantea como una oportunidad para Chile. Quizás no es el estado de donde normalmente salen estos yates, pero sí es un estado que resulta interesante como recalada y, por ejemplo, puede ser incluido, como fue el caso de Francia, en el alegato. Pero si Chile me autorizó a ir, entonces Chile puede en este momento tomar el guante y ponerse a proponer medidas que lleven a un mejor cumplimiento de, en general, las normas de protección medioambiental en Antártica, pero especialmente las que se refieren al acceso de yates al territorio antártico. Muchas gracias.